Defensa es que es una renuncia irrevocable. Para hablar acerca de este y otros temas de coyuntura, ya está con nosotros Carlos Fernández, analista político. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Un gusto también tenerlo en el programa, así sea de forma virtual, ¿no? Que se da justamente en estos tiempos de pandemia. A ver, la primera pregunta que quiero hacerles con lo que acabamos de conocer esta mañana, ¿no? La renuncia irrevocable por parte del ministro de Defensa, José Gavidia. Una nueva salida, sin duda, habría que esperar si es que el presidente acepta o no. Por lo pronto, lo que ha dicho todavía el ministro de Defensa es que es una renuncia irrevocable y tiene que ver con un tema personal, estrictamente personal, y que se ve en los mejores términos con el Ejecutivo. ¿Cuál es su impresión al respecto? Esta es una raya más al tigre en el año y un mes que va de este gobierno. En todo este periodo, el presidente ha nombrado a 64 ministros, es decir, un promedio de 5 ministros por mes ha tenido que cambiar. Y en ministerios tan importantes como es, por ejemplo, el Ministerio del Interior. En el Perú, el tema de la seguridad ciudadana es uno de los problemas más graves, si es que no el más grave, y tendría que haber un super equipo con un super ministro, digamos, estable y con todo el apoyo de todas las fuerzas políticas, porque el tema de la seguridad es un tema que nos concierne a todos los peruanos, no solo a un partido político. Es un problema donde todos deberían de juntarse. Y en el Ministerio del Interior han cambiado 7 veces de ministro. Si cada 2 meses cambiaba un ministro del Interior, cambiaban viceministros, estrategias, equipos, así no puede funcionar un Estado. Lo que ha pasado con el ministro de Defensa que acaba de renunciar es un caso más de los 64 que hemos vivido. ¿Y eso qué demuestra? Que hay una falta de capacidad del presidente en elegir bien a sus ministros. Eso está clarísimo. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice que quien debe elegir a los ministros, seleccionar a los ministros, es el primer ministro. El primer ministro es el que tiene que armar el equipo. Es como un entrenador. Gareca es el que armaba el equipo. Él convocaba a los jugadores. La Federación Peruana de Fútbol, claro, lo apoya, lo nombra, le fija un sueldo, pero quien elige a los jugadores es el entrenador, es el primer ministro. Y el primer ministro le propone al presidente un equipo, un gabinete. ¿No? Y el presidente pues lo aprueba o no lo aprueba, o dice, no, mira, este de acá es un jugador cojo, entonces ¿cómo vas a ponerlo? Y a propósito, jugador, ¿no? Sí. Y a propósito del primer ministro, ¿no? Y haciendo, digamos, o recordar un poco lo que ha venido sucediendo. En el caso de él había puesto también su cargo a disposición y el presidente decidió no aceptarlo. Y lo que él dijo hace unos días atrás, el propio mandatario, es que le dijo a Aníbal Torres que no me deje, que quiero seguir aprendiendo de usted. Eso lo señaló en una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno junto a dirigentes. Y en esa misma reunión, el premier había señalado que a los asistentes les había dicho que vengan con 50 personas más y que harían arrodillar a los golpistas. Y por esas expresiones es que el Congreso de la República el día de ayer ha aprobado citarlo el día de mañana a que aclare estas declaraciones. Ojo que es una citación, lo están invitando, pero no quiere decir esto que lo estén interpelando. ¿Qué es lo que está buscando el Congreso con ello? Con una cita y no una interpelación. Mira, estamos frente a una clara confrontación permanente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por cualquier motivo. Y si no existe, pues se inventa. En este caso, pues no tiene algo de razón el Congreso, porque ni el actual premier, ni otros políticos como López Aliaga, que una vez también, digamos, gritó muerte a Castillo, muerte a Cerrón, ni uno ni otro yo creo que deben de provocar o incitar a la violencia en el país. Eso está clarísimo. Pero este es un claro ejemplo, uno más, de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y en estas peleitas se la pasan en lugar de estar gobernando el país. Estamos en una situación de ingobernabilidad, donde el Poder Ejecutivo, Castillo, vive defendiéndose para que no lo vaquen y lo metan preso del Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo está que quiere vacarlo, un sector quiere vacarlo, otro quiere seguir porque se hacen negocios, muy buenos negocios desde el Congreso. Entonces estamos entrampados. El resultado final
es que los grandes problemas peruanos de nuestro país, de nuestro pueblo, que es, por ejemplo, el problema de salud, que ha causado cerca de 300.000 muertos, que necesitaba una reforma de salud a gritos, porque es ineficiente, no tenemos las instalaciones necesarias, hay un nivel de corrupción inmenso, que necesita que todos los partidos se pongan de acuerdo para hacer una reforma del sistema de salud, para que no volvamos a tener 300.000 muertos. El terrorismo causó 70.000 muertos en 15 años. Aquí en 2, 3 años tenemos como 300.000 muertos. Eso no puede ser. ¿Y qué hacen? ¿Cómo responden los políticos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo? No responden. Y hay que también tener el panorama claro, ¿no? Estamos en un contexto en el que el presidente y también exministros, bueno, un actual ministro, por cierto, el de Vivienda, que ahora es de Transportes y Comunicaciones, General Alvarado, están siendo investigados por el Ministerio Público, además de congresistas que también están siendo investigados. Y por el otro lado tenemos en el Congreso de la República un congresista sentenciado, congresistas investigados, un acusado de violación sexual que sigue todavía despachando en el Congreso como si no pasara absolutamente nada. Y obviamente todo ello tiene que ver y se refleja en que la ciudadanía está pidiendo la salida de todos. Hay mucho descrédito, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Hemos llegado a un punto de inflexión sin retorno. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución para salir de esto? Yo creo que estamos en un momento en el cual ya se está gobernando por inercia. Estamos en realidad a la espera probablemente de pruebas de corrupción, porque a todo lo que usted menciona, a toda esta incapacidad para gobernar, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, se suman los temas de corrupción o los indicios de corrupción en el caso del Poder Ejecutivo y casos pues realmente insólitos como esta violación de este congresista, que al día siguiente el Congreso lo ha debido llamar a disciplina y suspender al día siguiente. ¿Qué hacen protegiéndolo? Entonces estamos en un momento de desprestigio muy grande de estos dos poderes del Estado, que no se ponen de acuerdo y están paralizando al país. Entonces yo creo que ahí hay que tomar decisiones. El problema es que ni uno ni el otro se quieren ir, ¿no? Entonces el asunto es más complicado. El asunto es más complicado porque parece que estamos estancados en esta lucha entre estos dos poderes que no producen gobernabilidad. Nosotros le pagamos un sueldo al Poder Ejecutivo, al presidente, a los ministros, y le pagamos con nuestros impuestos un sueldo a los congresistas para que resuelvan nuestros problemas. ¿Y cuáles son nuestros problemas principales? El problema de inseguridad ciudadana. No hacen nada. 7 ministros en un año. El problema de salud, que es el país donde han muerto más gente por la pandemia. ¿Qué han hecho? Nada, ninguna reforma. El buen ministro que fue Hernán Ceballos lo cambiaron por un ministro pues, que no duró nada, ¿no? Entonces, no están cumpliendo con su tarea. Su tarea es resolver los problemas del país. El Poder Legislativo dar buenas leyes, coordinar con el Poder Ejecutivo para resolver nuestros problemas. Para eso le pagamos un sueldo. Y algo más, y también es importante porque todo lo que estamos hablando se da justo a puertas de una elección para elegir a gobernadoras regionales y alcaldes, y por eso es importante también ver las propuestas. Y acá quiero anexar con lo que usted menciona. Estamos viendo que ingresaron al Congreso nueve bancadas, ¿no? De 9 partidos políticos, y ahora estamos hablando de 13 bancadas. Y recién vamos un año de gestión y se presume que pueda esto ampliarse a muchas más bancadas nuevas que se formen. Y además las investigaciones, por ejemplo, en el caso de Wilmar Helera, el congresista de Somos Perú, él ya se sabía que tenía una investigación y que esa investigación, una de las que tiene, por cierto, porque tiene 3, ha decantado en una sentencia por 6 años. Pero tenemos también al congresista José Luna, de Podemos, que él posiblemente, según lo que se señala, y eso es lo que se ha podido evidenciar, lideraría presupuesto, la comisión de presupuesto, y precisamente presupuesto es el que va a tener que ver el tema, por ejemplo, si el Ministerio Público exige un mayor presupuesto, va a tener que pasar por sus manos. Y él está siendo investigado por el Ministerio Público. También tenemos a los congresistas indicados como niños, a 2 de ellos. Estamos hablando de Raúl Doroteo y Jorge Flores. El primero iría a Relaciones Exteriores y el segundo a Energía y Minas. ¿Esto cómo influye en la ciudadanía?
Mire, lo que usted dice es totalmente cierto. Tres bancadas importantes del Congreso están encabezadas por líderes que están siendo enjuiciados por ser cabecillas de bandas criminales. Keiko Fujimori, que sigue con juicios y estuvo presa. Luna, que usted ha José Luna mencionado, Gálvez. Luna Gálvez de Podemos también está acusado de encabezar una banda de los gángsters de la política. Y el caso de Cerrón, que también encabeza una bancada que ya está preso y sigue con juicios. Y no quiero seguir porque es realmente lamentable, pero esa es la realidad. Yo recojo sus palabras para invocar a la población que en estas próximas elecciones regionales y locales, pues averigüen bien por quién van a votar. No importa que sea una persona que no sea de nuestra ideología, ¿no? Nuestra filosofía, lo importante es que sean personas honestas y capaces. A esos hay que apoyarlos, porque ya no podemos seguir eligiendo a toda esta gente realmente impresentable, corruptos o incapaces, o las dos cosas juntas. Y eso es responsabilidad también nuestra. Después nos estamos quejando, que los políticos todos son unos corruptos, todos son unos incapaces, pero ¿quién los elige? Los elegimos nosotros. Entonces tenemos que averiguar mínimamente si un candidato es corrupto o no es corrupto, si es capaz o no es capaz, sobre todo que sean personas honestas, porque generalmente las personas honestas llaman y arman un equipo con personas honestas. Generalmente las personas corruptas arman y crean un grupo de gobierno con personas también deshonestas. Así que hay que tener mucho cuidado y está en manos de la población en gran medida elegir a buenos representantes para los próximos años. Y antes que se me olvide, habían dos preguntas pendientes. Una, a la par de la citación a Aníbal Torres al Congreso de la República, también está la denuncia constitucional que ha entablado el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. Y el día de ayer también se aprobó por parte de Avanza País presentar la moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado. Eso ya va como una interpelación, a diferencia del primer ministro Aníbal Torres, que es una invitación. En este caso, ¿cree que haya los votos suficientes para hablar de una censura en el caso del ministro de Transportes y Comunicaciones? Y sobre el tema de Aníbal Torres, ¿hay asidero para presentar una acusación constitucional tras sus declaraciones? Bueno, el caso de Aníbal Torres ya lo comentamos. Yo creo que son declaraciones infelices, como la tiene también López Aliaga u otros dirigentes políticos. En el caso del ministro, el actual ministro de Transportes, es realmente incomprensible, ¿no? Cómo, sabiendo el presidente que es un ministro cuestionado en el Ministerio de Vivienda, cómo en lugar de apartarlo, lo nombra en un ministerio más importante como es el de Transportes, que maneja muchísimo dinero. Es el ministerio que maneja probablemente más dinero que todos, ¿no? Donde ha habido un ministro anterior que es Silva, que está prófugo de la justicia, que también lo nombró el presidente Castillo. Entonces vuelve a reincidir en el error. Nombra a una persona cuestionada, habiendo tantos profesionales honrados y capaces para ese cargo. ¿Por qué justamente nombra a una persona cuestionada por corrupción? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y la que parece que no existe respuesta, al menos hasta el momento. Otro tema que se va a ver el día de hoy tiene que ver con la firma del Pacto Ético Electoral. Lo hemos visto que muchas veces se firma, se señala que se van a cumplir con todos los considerandos de este pacto ético. Sin embargo, cuando uno ve el proceso de elecciones, al final el Tribunal de Honor tiene que hacer varios llamados de atención. Entonces, ¿qué sucede y por qué al final los partidos políticos parecen solamente firmar para la televisión, para la fotografía, pero no terminan por acatar los compromisos que firman? Bueno, porque no tienen palabra, no son personas dignas, ¿no? Desgraciadamente tienen que haber sanciones, ¿no? Si hay una serie de normas, una serie de reglas de juego que todos los jugadores tienen que respetar, todos los candidatos. Si no la respetas, tiene que haber una sanción. El problema es que no hay una sanción, es un llamado de atención de un jurado de honor, de un tribunal de honor, pero no hay una sanción. Si se le sancionara, como por ejemplo suspender su candidatura, yo creo que se cuidaría mucho más de no cometer este tipo de faltas, ¿no? Esperemos que sí y esperemos que estas elecciones, y en todo caso, esa es la última, ya para ir cerrando,
hay un tema pendiente, tiene que ver con la reforma política y electoral. Se emprendió, hubo un comité encabezado por Tuesta Soldevilla para poder emprender estas reformas necesarias con el tema electoral, pero lo que hemos avanzado se ha terminado por retroceder. ¿Es necesario tocar ese tema nuevamente? Yo creo que ya hay un consenso en la sociedad civil, por lo menos, en que antes de las próximas elecciones presidenciales y congresales tiene que haber una reforma de algunos artículos de la Constitución para no cometer los mismos errores y tener pues pésimos congresos y a veces también malos presidentes. Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista muy amable. Ha sido con nosotros Carlos Fernández, analista político. Momento de irnos a una pausa, pero usted continúe con nosotros porque ya regresamos con más información.